En Cuba, muchachos, vamos a ver por fin el tema de la Revolución Cubana de 1959. Sin embargo, para poderlo iniciar, debemos recordar un poco sobre el contexto histórico en el cual se encontraba la isla luego de ser la última colonia española que se independizó a finales del siglo XIX. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Eso nos lo recuerda José Martí en uno de sus poemas en el que nos habla de la guerra de independencia entre Cuba y España. Recuerden también que dentro de esa guerra de independencia Estados Unidos tuvo razones para intervenir. Por un lado tenía miedo de perder su posición económica en la isla, tenía miedo de ver fracasar su propósito de consolidar esa zona en el Caribe hasta Venezuela y Panamá, y actuaron enviando al buque Maine con el argumento de proteger a los ciudadanos que allí vivían. Cuando el buque es hundido por la Armada Española, estalla la guerra. Y ya el poeta y militante José Julián Martí, trabajando desde el exilio en Nueva York, había advertido que para que la revolución independentista tuviera éxito, la lucha debía ser popular, es decir, debía incluir negros, obreros, mulatos, blancos, criollos, plantadores, campesinos, y no se podía involucrar a Estados Unidos. Martí había predicho un poco que ese intervencionismo norteamericano iba a ser peligroso, y si ustedes lo recuerdan, en 1902 se escribe dentro de la Constitución de la República de Cuba la enmienda Platt, que le da a Estados Unidos poder sobre la isla. Le prohíbe a Cuba hacer tratados con gobiernos extranjeros que pongan en riesgo su territorio o su independencia. No se pueden endeudar con otra nación que no sea la norteamericana. Cuba tiene que darle permiso a Estados Unidos de que ocupe el territorio militarmente, entre otras cosas. La elección del primer presidente Tomás Estrada Palma en 1923 afianzará los vínculos entre Estados Unidos y la isla, además de una caída de precios en la caña de azúcar que generará inconformidad en los campesinos. Las industrias no tendrán suficiente dinero para pagarle un salario decente a los obreros, y todo esto va a desencadenar en que surjan movimientos sociales e intelectuales antiimperialistas. Es aquí, en el mundo de las ideas, donde empieza a cultivarse la idea de revolución. Recuerden, muchachos, que una revolución busca un cambio drástico y sustancial en las estructuras sociales de un pueblo. Y por supuesto, las revoluciones se buscan para acabar, en estos casos, con las dictaduras. ¿De quiénes? Para el caso de Cuba serán las dictaduras de Gerardo Machado, que fue elegido presidente en 1925, hizo una reforma constitucional para ser reelegido en el 33, y luego por el dictador Fulgencio Batista, militar, elegido presidente de 1940 al 44, y luego dictador de hecho del 52 al 59. Esto es clave, muchachos, porque estos dictadores contaban con el absoluto apoyo de Estados Unidos. Recuerden, como para el caso de Colombia con Gustavo Rojas Pinilla, sucedió algo similar. Recuerden que el primer sector que le hace frente a las dictaduras en América Latina es casi siempre el sector estudiantil. Hace parte de la oposición y pierde muchos hombres porque las dictaduras se caracterizan por frenar con las armas, ¿sí?, a aquellos que no piensan igual. Se autoriza el exterminio de los no afiliados. Fidel Castro es uno de esos estudiantes de derecho que va a pensar o va a tratar de soñar en una Cuba diferente. Lo acompañará Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. No me detengo mucho en esto porque lo vimos en la clase anterior. Lo que me interesa es que entiendan cómo hay un apoyo también de otro tipo de personajes de distintas clases sociales. Recuerden que Ernesto Che Guevara es médico, que se van a unir a esta lucha por lo que la lucha representa, que es el fin de
la opresión que lleva no solamente los años en los que estuvieron Fulgencio Batista o Gerardo Machado, sino también la represión que viene desde la época colonial. Bien, muchachos, ustedes pudieron ver en las clases anteriores por qué era necesario un cambio. Estamos hablando de una isla en donde la corrupción política creció a unos niveles impresionantes. Con los años se fue limitando los derechos individuales y las garantías civiles de expresión, de prensa, participación política, la persecución estudiantil, la persecución obrera. Y Cuba finalmente resultó siendo una colonia más, ya no española sino estadounidense, porque Estados Unidos intervenía en su economía, consumía el azúcar a precios muy bajos y mantenía a una alta porción de la sociedad en la miseria absoluta. La Revolución cubana se conoció entonces como la primera revolución de izquierda que fue exitosa en América Latina, una revolución que se hizo por las armas cuando los medios legales y legítimos no fueron suficientes. Ya vamos a ver en clase qué sucede después de que un líder que viene de abajo arme una revolución y se sienta luego en el poder por más de 30 años.